Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero invitarte a detenerte un momento, respirar profundo y permitirte entrar en una historia que podría transformar la manera en que ves tu propia vida. No es una historia cualquiera, sino un recorrido íntimo hacia esas emociones que solemos esconder detrás de la rutina, del cansancio o del simple paso del tiempo. Porque todos cargamos con algo, recuerdos que duelen, errores que no terminan de sanar, silencios que pesan más que 1000 palabras. A veces creemos que ese peso es inevitable, que debemos acostumbrarnos a vivir con él, como si fuera parte permanente de nuestra identidad. Pero, ¿y si te dijera que no es así? ¿Y si descubrieras que dentro de ti existe una fuerza capaz de cambiarlo todo? Una luz que, aunque tenue, es suficiente para romper la oscuridad. Antes de comenzar esta historia, quiero que te hagas una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste de verdad? No hablo de escuchar tus pensamientos llenos de preocupaciones, sino de escucharte desde adentro, desde ese lugar donde se guardan tus heridas, tus sueños olvidados y tu deseo profundo de volver a empezar. Ahora sí, acompáñame. Todo comienza con un amanecer, uno aparentemente igual a cualquier otro, pero que sin saberlo marcaría el inicio de algo diferente. Imagina la luz entrando por una ventana, suave, cálida, prometiendo un día tranquilo. Pero para Ana, nuestra protagonista, esa mañana escondía el mismo peso que llevaba sobre los hombros desde hacía años. Abrió los ojos y sintió otra vez esa presión en el pecho, ese vacío extraño que no tiene nombre pero que quienes lo han sentido lo reconocen al instante. No era tristeza exactamente, ni desesperación, sino una mezcla silenciosa de cansancio emocional y resignación. Se levantó despacio, caminó hacia el espejo y, al observarse, no vio su rostro sino las señales del agotamiento acumulado, decisiones no tomadas, palabras calladas, culpas que aceptó sin merecerlas y miedos que nunca enfrentó. Respiró hondo y murmuró, casi sin voz, no puedo seguir así. Pero incluso esa frase se sintió hueca, como algo repetido muchas veces sin encontrar el valor para convertirlo en acción. Sin embargo, ese día tendría algo diferente. Mientras preparaba café, vio sobre la mesa un cuaderno viejo que no recordaba haber dejado allí. Era el cuaderno que había usado años atrás para escribir sus metas, sus pensamientos y pequeños recordatorios que la motivaban cuando creía en sí misma. Se quedó mirándolo como si ese objeto familiar se hubiera convertido en un mensaje inesperado. Lo abrió y en la primera página leyó una frase escrita por ella misma. Nunca es tarde para volver a ti. Se quedó inmóvil. Era el tipo de frase que se escribe cuando uno está lleno de esperanza, cuando todavía confía en que todo es posible. Pero ahora, viéndola desde su cansancio emocional, parecía casi un mensaje enviado desde otra vida. Pasó las páginas lentamente, encontrando notas sobre sueños que había olvidado, frases motivadoras y pequeñas reflexiones que hablaban de una mujer más fuerte de lo que ella se sentía en ese momento. Un nudo se formó en su garganta. Ese cuaderno no era solo papel. Era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Pero también era una invitación. En una de las últimas páginas se encontró una frase que no recordaba haber escrito, más profunda y firme. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes cambiar lo que haces con lo que pasó. En ese instante, algo cambió. No fue una revelación dramática, ni un estallido emocional. Fue apenas una chispa, un calorcito en el pecho, una sensación casi imperceptible pero real. Ana cerró el cuaderno y quedó en silencio, sintiendo quizá por primera vez en mucho tiempo un pensamiento que no venía del miedo ni de la tristeza, sino de la posibilidad. Quizá aún puedo hacer algo. Y ese pensamiento fue suficiente. Porque todos los cambios, incluso los más grandes, empiezan con la chispa más pequeña, con una idea que apenas se siente pero que tiene la fuerza de romper el hielo que llevamos dentro. Ana decidió salir a caminar. No era un gran plan. No era un giro de 180 grados, solo una caminata simple. Pero cada paso que daba se convirtió en una declaración silenciosa. Estoy tratando de volver a mí. Y aunque ella aún no lo sabía, ese gesto sencillo sería el inicio de todo lo que estaba por venir. Ana caminaba sin rumbo fijo, dejando que sus pasos la llevaran por calles que conocía de memoria pero que, de alguna manera, ese día se sentían distintas. Tal vez era la brisa suave que movía las hojas de los árboles. Tal vez era la luz del sol filtrándose entre las ramas, o quizás era ese pequeño despertar interior que había comenzado a sentir desde que abrió aquel cuaderno olvidado. Mientras avanzaba, notó algo curioso. Por primera vez en mucho tiempo,
No estaba pensando en lo que debía hacer, en lo que había fallado o en lo que otros esperaban de ella. Solo estaba ahí, presente, sintiendo el aire, escuchando los sonidos a su alrededor, permitiéndose existir sin juicio. Y en esa calma extraña, casi desconocida, empezó a recordar momentos de su vida en los que se había sentido libre, fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío. Se dio cuenta de que no era una extraña para sí misma, solo se había alejado. Pasó junto a una pequeña cafetería que solía visitar cuando era más joven. Ahí escribió sus primeros sueños, tomó decisiones importantes y se permitió imaginar un futuro que poco a poco había dejado de construir. Dudó un instante antes de entrar, pero algo dentro de ella, quizá esa chispa que había nacido temprano esa mañana, la empujó suavemente a hacerlo. El aroma a café recién hecho la envolvió de inmediato, junto con un sentimiento cálido, casi nostálgico. Se sentó en una mesa junto a la ventana y dejó que sus pensamientos fluyeran sin intentar detenerlos. Mientras observaba el ir y venir de la gente afuera, reflexionó sobre cómo había llegado a ese punto de desconexión consigo misma. No fue un solo evento, lo sabía. Fue una acumulación de días en los que se dejó para después, de decisiones tomadas por complacer, de renuncias silenciosas que nadie notó pero que la fueron alejando de su esencia. Y lo entendió con claridad. No se trataba de culpar al pasado, sino de reconocerlo para poder soltarlo. Tomó una servilleta y un bolígrafo que llevaba en la cartera. No había escrito algo personal en mucho tiempo, pero sus manos comenzaron a moverse casi por instinto. Escribió: «Hoy decido volver a mí, aunque sea de a poco, aunque me duela». Se sorprendió al ver esas palabras, porque no venían de la desesperación, sino de la sinceridad. Y cuando terminó de escribir, sintió el mismo calor en el pecho que había sentido al leer la frase del cuaderno. Una pequeña ola de emoción la recorrió, no suficiente para hacerla llorar, pero sí para recordarle que aún estaba viva por dentro. El silencio de la cafetería fue interrumpido por la risa de dos niñas que entraron tomadas de la mano. Ana las observó sin querer y, de pronto, recordó su propia infancia, cuando corría sin miedo, cuando hacía preguntas sin temor a ser juzgada y cuando soñaba con convertirse en una mujer valiente. ¿Qué habría pensado esa niña de la persona en la que me convertí?, se preguntó, no como reproche, sino como una reflexión profunda. Y aunque la respuesta no era clara, si supo algo, aún estaba a tiempo de reconstruirse. Salió de la cafetería con una energía distinta, como si el simple acto de escribir una frase hubiera abierto una ventana cerrada durante años. Caminó hacia un pequeño parque cercano, donde los árboles formaban una especie de túnel natural. Se sentó en una banca y dejó que el viento jugara con su cabello. Cerró los ojos y permitió que sus emociones se acomodaran en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó huir de lo que sentía. No lo evitó, no lo tapó, simplemente lo aceptó. Y en esa aceptación encontró algo inesperado, un ligero alivio. No un cambio total, no una transformación completa, pero sí el primer paso de un proceso que, aunque largo, era necesario. Recordó entonces una conversación que había tenido años atrás con una amiga que siempre le decía: cuando no sabes por dónde empezar, empieza por escucharte. Y ahora entendía lo que significaba. Abrir el cuaderno había sido una llamada. Entrar a la cafetería, una respuesta. Escribir la frase, una decisión. Y ahora, sentada en ese parque, sintió que comenzaba realmente su camino de regreso a sí misma. No tenía un plan detallado ni pretendía resolver todo en un día. Solo sabía que no quería regresar al vacío que la consumía. Miró a su alrededor, los árboles, la gente, el sonido lejano de los autos, y se dio cuenta de que el mundo seguía siendo un lugar lleno de posibilidades, incluso para alguien que se había perdido. Y en ese instante, con una mezcla de fragilidad y valentía, Ana se prometió algo: avanzar, aunque fuera lenta, aunque tropezara, aunque dudara. Pero avanzar, porque a veces, lo más importante no es la velocidad, sino la decisión de no quedarse inmóvil. Cuando Ana abrió los ojos nuevamente, aún sentada en la banca del parque, sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Una especie de calma que no venía de ignorar sus problemas, sino de mirarlos sin miedo. Se dio cuenta de que por primera vez en años estaba siendo honesta consigo misma, permitiéndose sentir sin juzgarse. Se levantó despacio y comenzó a caminar observando a su alrededor con una sensibilidad renovada. Cada detalle parecía hablarle, desde el sonido de las hojas moviéndose con el viento hasta las conversaciones esporádicas de desconocidos que pasaban cerca.
Era como si el mundo, que antes le parecía ajeno y distante, empezara a integrarse nuevamente en su vida. Mientras avanzaba por el sendero, recordó un viejo hábito que tenía: visitar una librería cercana cuando necesitaba claridad. Hacía años que no entraba allí, pero algo dentro de ella la impulsó a dirigirse hacia esa dirección. Al llegar, la fachada seguía igual: un letrero desgastado, plantas secas en la entrada y el olor a papel envejecido que siempre la recibía como un abrazo. Abrió la puerta y el sonido suave de la campanilla le trajo una ola de nostalgia. Caminó entre los pasillos sin saber qué buscaba exactamente. No estaba buscando una respuesta mágica, solo un pequeño indicio, algo que la acompañara en este renacer que recién comenzaba a construir. De pronto, un libro cayó de uno de los estantes, como si el destino se hubiera encargado de empujarlo. Era un ejemplar antiguo, con la portada gastada y el título casi borroso: El valor de empezar de nuevo. Ana sonrió, pero no como quien ve una casualidad simpática, sino como quien reconoce un mensaje a tiempo. Lo tomó entre sus manos y lo abrió al azar. La frase que leyó la dejó inmóvil. A veces, lo que nos destruye no es el pasado, sino la incapacidad de permitirnos un futuro. Sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Esa frase parecía haber sido escrita para ella, para este preciso momento de su vida. Cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho, como si fuera un amuleto recién descubierto. Pagó por él y salió de la librería con la sensación de que algo se estaba acomodando por dentro, algo que había estado desordenado durante demasiado tiempo. Mientras caminaba hacia su casa, no podía evitar pensar en las veces que se había conformado con una vida que no la hacía feliz. Había permitido que el miedo decidiera por ella, que el cansancio la guiara, que el dolor determinara sus elecciones. Pero ahora, después de ese día lleno de señales y de pequeños despertares, empezaba a entender que el cambio no se construye de golpe, sino con actos simples que se repiten, con decisiones pequeñas que se sostienen. Cuando llegó a su hogar, el cuaderno seguía sobre la mesa, exactamente donde lo había dejado. Lo miró con una mezcla de respeto y gratitud, como si fuera un viejo amigo que había regresado en el momento justo. Se sentó frente a él, abrió una nueva página y escribió: Hoy siento que estoy despertando. No sabía qué iba a escribir después, pero permitió que sus pensamientos fluyeran con libertad. Escribió sobre la caminata, sobre la cafetería, sobre las niñas riendo, sobre el parque y sobre el libro que parecía haber caído del estante especialmente para ella. En cada frase notaba algo que había olvidado, que tenía voz, que tenía emociones válidas, que merecía escucharse. Al terminar de escribir, dejó el bolígrafo a un lado y pasó la mano suavemente por la hoja, como si quisiera asegurarse de que lo que había escrito era real. Sintió una pequeña lágrima deslizarse por su mejilla, pero no era de tristeza, era alivio, puro alivio. Se levantó para preparar algo de cenar cuando su teléfono vibró. Vio el nombre en la pantalla y sintió un pequeño nudo en el estómago. Era alguien del pasado, alguien con quien había cortado comunicación porque no sabía poner límites. Durante un instante dudó. Sintió el viejo impulso de responder por compromiso, por costumbre, por miedo a decepcionar. Pero luego, con una claridad que jamás imaginó tener, apagó la pantalla y dejó el teléfono boca abajo. Esa simple acción, tan pequeña para cualquier otra persona, para ella significaba una ruptura profunda con aquello que le había causado tanto peso. Era la primera vez en mucho tiempo que elegía algo por sí misma, sin pensar en las consecuencias externas. Se preparó una taza de té y se sentó en silencio en su sala, sintiendo esa mezcla de miedo y libertad que acompaña siempre a los cambios verdaderos. Se dio cuenta de que, aunque todavía quedaba mucho por sanar, había dado los primeros pasos con una fuerza que no sabía que tenía. Miró por la ventana, donde la noche empezaba a cubrir la ciudad, y supo que su historia recién comenzaba. Y aunque no sabía exactamente qué vendría después, por primera vez en mucho tiempo, no sentía temor a lo desconocido. Sentía esperanza. Esa noche, mientras Ana intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido durante el día. Sentía como si dentro de ella se hubiera abierto una puerta que había permanecido cerrada por demasiado tiempo. Aunque estaba cansada, su mente no estaba inquieta como solía, más bien estaba despierta de una manera diferente, como si por fin pudiera escuchar su voz interior sin ruido. Se dio vuelta en la cama y observó el techo, recordando el libro que había comprado, el cuaderno que había vuelto a escribir, la llamada que había decidido no responder, pequeños actos que, juntos,
había marcado un antes y un después. Sin darse cuenta, una sonrisa suave apareció en su rostro. No era felicidad plena, no era euforia, pero era un indicio claro de que algo dentro de ella estaba cambiando. Al día siguiente se despertó temprano, antes de que el sol terminara de iluminar la habitación. Se levantó sin prisa y preparó su desayuno, sintiendo una ligereza que hacía mucho no experimentaba. Mientras tomaba su taza de té caliente, miró alrededor de su apartamento y notó algo que antes no veía. Estaba lleno de objetos que ya no representaban quién era ella. Libros que había comprado para impresionar a otros, ropa que usaba por compromiso, decoraciones que nunca eligió realmente. Por primera vez, sintió la necesidad de ordenar su espacio como una forma simbólica de ordenar su interior. Comenzó por el closet, sacando prendas que había guardado por años, muchas de ellas cargadas de recuerdos que le pesaban. Al principio sintió un poco de nostalgia, incluso una punzada de miedo, pero conforme avanzaba, la sensación empezó a transformarse en liberación. Cada objeto que dejaba ir era un pedazo del pasado que ya no tenía por qué cargar. Cuando terminó, se sentó en el piso, respirando profundamente, sintiendo que un paso invisible pero poderoso se había dado dentro de ella. Después, decidió abrir el libro que había comprado en la librería. Sus páginas estaban llenas de reflexiones sobre el valor de reconstruirse, sobre cómo el cambio no llega como una ola repentina, sino como un goteo constante de decisiones conscientes. Hubo una frase que la tocó profundamente. No te apresures, las flores no abren antes de tiempo, y aún así florecen siempre que están listas. Ana cerró el libro con delicadeza, dejando que esa idea se asentara. Por primera vez aceptó que no tenía que correr, que no tenía que demostrarse nada a nadie, que su proceso podía ser tan lento o tan rápido como necesitara. Decidió entonces salir a caminar nuevamente, pero esta vez con un objetivo claro: observar el mundo con la misma atención que había comenzado a darse a sí misma. Caminó hacia el parque del día anterior, saludó a un anciano que alimentaba pájaros y se sentó cerca de una fuente, permitiendo que el sonido del agua la envolviera. Mientras cerraba los ojos, sintió como su respiración se hacía más profunda, más consciente, más suya. Y ahí, en esa pausa silenciosa, comprendió algo que había evitado por mucho tiempo. El dolor que había cargado no era solo fruto del pasado, sino de todas las veces que no se permitió sentirlo. Había intentado ser fuerte, silenciosa, resistente, pero en ese afán se había desconectado de sí misma. Un suspiro largo escapó de sus labios, mezclado con una sensación de liberación. Al abrir los ojos, vio a una mujer joven que corría, riendo mientras hablaba por teléfono. Esa imagen simple, cotidiana, despertó algo dentro de Ana. La idea de que la vida seguía, de que había alegría aunque ella no la hubiera sentido en mucho tiempo. Y por primera vez desde que comenzó este proceso, sintió una pequeña chispa de deseo, el deseo de volver a disfrutar. No sabía cómo, ni cuándo, pero empezar a desear era un paso. Regresó a casa con una claridad renovada. Encendió una vela, se sentó con su cuaderno y escribió sin detenerse, dejando que las palabras salieran como un río. Escribió sobre lo que quería dejar atrás, sobre los miedos que estaba dispuesta a enfrentar, sobre la mujer que deseaba convertirse. No se censuró, no se cuestionó, solo escribió. Y al terminar, esa misma lágrima cálida que había sentido la noche anterior volvió a aparecer. Pero esta vez venía acompañada de una sensación distinta, la sensación de estar renaciendo. Cuando cerró el cuaderno, comprendió que no estaba simplemente reconstruyéndose, estaba encontrándose. Y en ese descubrimiento silencioso, Ana entendió que la verdadera transformación no ocurre cuando todo cambia afuera, sino cuando por fin decides cambiar por dentro. Durante los días siguientes, Ana comenzó a notar pequeños cambios en su rutina, no porque su vida hubiera dado un giro repentino, sino porque ahora caminaba con una intención distinta. Cada mañana dedicaba unos minutos a respirar profundamente antes de empezar el día, y ese simple hábito la ayudaba a mantenerse presente, a no dejar que sus pensamientos la arrastraran hacia el pasado ni hacia miedos que todavía estaba aprendiendo a soltar. Una tarde, mientras organizaba los últimos cajones de su casa, encontró una caja que había guardado durante años, llena de recuerdos que antes evitaba mirar. Fotos, cartas, entradas de conciertos, pequeños objetos que hablaban de etapas que alguna vez la hicieron feliz pero que también contenían heridas que no había sabido cerrar. Se quedó observando una fotografía en particular. Era ella, más joven,
con una expresión llena de vida, rodeada de personas que habían sido importantes en su camino. Por un momento sintió nostalgia, pero no como antes. Ya no era ese dolor que la aprisionaba, sino un sentimiento suave, casi agradecido, como si por fin pudiera mirar su historia sin que le doliera. Entendió entonces que sanar no significaba borrar el pasado, sino resignificarlo. Cerró la caja con cuidado y decidió guardarla, no para evadirla, sino porque ya no necesitaba esconder ni pelear con lo que había sido. Con cada avance llegaba también un recordatorio de que algunos días serían más difíciles que otros. Y así fue. Una mañana despertó con una sensación pesada en el pecho, como si el vacío quisiera volver a ocupar el espacio que había comenzado a liberar. Sintió el impulso de retroceder, de dejar que la tristeza la arrastrara de nuevo, pero esta vez decidió enfrentarla desde un lugar diferente. Se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos y aceptó lo que sentía sin luchar contra ello. Está bien no estar bien, se dijo, y al reconocerse con tanta honestidad, la emoción comenzó a perder fuerza. No desapareció de inmediato, pero ya no la dominaba. Había aprendido que no se trataba de eliminar la oscuridad, sino de no permitirle que definiera su camino. Esa misma tarde salió a caminar, como ya era parte de su proceso. Al pasar frente a una pequeña galería de arte, algo la hizo detenerse. En el interior había pinturas llenas de colores vibrantes, trazos intensos que parecían expresar emociones profundas. Entró sin pensarlo demasiado y comenzó a recorrer la sala lentamente. Una de las obras captó toda su atención. Era un lienzo en tonos cálidos y oscuros que parecían enfrentarse entre sí, como si representaran una lucha interna. Pero en medio del caos visual había un brillo tenue, una luz pequeña que parecía abrirse paso a pesar de todo. Ana se sintió identificada con esa imagen de una manera casi visceral. La artista, que estaba presente, se acercó a ella y le preguntó qué sentía al ver la obra. Ana dudó un instante, pero luego habló con una sinceridad que no solía usar con desconocidos. Me recuerda que incluso en el desorden hay una posibilidad de luz. La artista sonrió y le respondió: la luz siempre está. A veces solo estamos mirando hacia otro lado. Esa frase quedó resonando en su mente durante horas. Esa noche, al llegar a casa, encendió la misma vela que había usado días atrás y abrió su cuaderno. Escribió sobre la galería, sobre la obra, sobre la conversación que había tenido. Pero sobre todo escribió sobre la luz que estaba empezando a ver dentro de sí misma. Ya no era una chispa tímida, era una llama que comenzaba a tomar forma, lenta pero firme. Cada palabra que dejaba en el papel era una confirmación de que estaba dejando atrás versiones de sí misma que ya no necesitaba cargar. Al terminar de escribir, dejó que el silencio la envolviera. No era un silencio vacío como los que solía sentir antes, sino uno lleno de presencia, de una calma que brotaba desde adentro. Miró la habitación, su espacio transformado, su cuaderno lleno de pensamientos, y se dio cuenta de que había llegado a un punto decisivo en su proceso. Ya no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y aunque aún no sabía qué caminos tomaría a partir de aquí, tenía claro algo fundamental: no volvería a abandonarse. Esa noche se recostó en su cama sintiendo, quizá por primera vez en mucho tiempo, que tanto su pasado como su futuro estaban en paz dentro de ella. Y mientras cerraba los ojos, una certeza cálida la abrazó. Estaba lista para seguir avanzando, no desde la herida, sino desde la esperanza. Cuando el coro celestial se desvaneció lentamente y la intensa luz comenzó a dispersarse como humo dorado entre los pliegues del aire, Sofía sintió que una extraña calma descendía sobre su espíritu, no como la serenidad pasajera que a veces llega después del llanto, sino como una certeza profunda que se instala en los huesos y los transforma desde la raíz. La llama sagrada, que aún danzaba suavemente sobre el altar invisiblemente suspendido en aquel plano espiritual, parecía ahora más pequeña, más íntima, como si hubiera reducido su fuerza a propósito para que su mensaje final pudiera ser comprendido sin temor. Sofía dio un paso más, esta vez sin temblar, y al acercarse comprendió que la llama no era un castigo ni una amenaza, sino un espejo que revelaba lo que ella misma debía convertirse, una luz que no destruye, sino que purifica. Mientras permanecía allí, frente al resplandor tibio que se movía como un latido, sintió que la Virgen se aproximaba desde su espalda, no físicamente, sino como una presencia envolvente que la abrazaba desde dentro, llenando sus pensamientos con una dulzura que superaba cualquier palabra pronunciada. Sofía cerró los ojos y permitió que aquella energía se fusionara con la suya, abriendo su corazón de par en par,
como un templo silencioso que por fin recibe al huésped que siempre había esperado. Entonces escuchó, no con los oídos, sino con el alma, que debía regresar al mundo, no para predicar, sino para vivir, para demostrar con cada acción que el arrepentimiento verdadero no termina en el dolor, sino que florece en la compasión. Comprendió también que la misión no consistía en cambiar a todos, sino en encender una llama en el interior de quienes estuvieran preparados, igual que la llama sagrada había encendido algo en ella. De pronto, el paisaje comenzó a vibrar, como si el cielo entero respirara, y el suelo luminoso empezó a fragmentarse en pequeños destellos que ascendían y descendían lentamente, como partículas de un sueño que está por desvanecerse. Sofía se sintió envuelta en una especie de viento cálido que giró en espiral, elevándola sin esfuerzo, y tuvo la impresión de que ascendía a través de capas de luz, como si viajara desde el corazón mismo del cielo hacia la frontera invisible que divide lo divino de lo humano. No sintió miedo, porque ahora sabía que la presencia de la Virgen la acompañaría incluso en el mundo cotidiano, donde los milagros suelen pasar desapercibidos bajo el ruido de la prisa. Cuando abrió los ojos, estaba nuevamente en su habitación, arrodillada sobre el mismo suelo frío donde había llorado horas antes, solo que ahora todo parecía distinto. Las sombras ya no eran sombras amenazantes, sino espacios en espera. El silencio no era vacío, sino un abrazo discreto. Sofía se levantó despacio, tomó aire profundamente y sintió que algo ardía con suavidad dentro de su pecho, como si una chispa permanente hubiera quedado anclada en su interior. Caminó hacia la ventana y vio la ciudad amaneciendo, las luces apagándose, los primeros pasos de la gente, los murmullos lejanos de la vida despertando. Por un momento, recordó su antigua sensación de insignificancia, el temor de enfrentarse a la rutina dolorosa que antes la consumía, pero esta vez una convicción firme reemplazó cualquier duda. No estaba sola, y además, ya no era la misma. En los días siguientes, Sofía comenzó a notar cosas que antes pasaban inadvertidas. Una anciana que sonreía aún con las manos temblorosas, un niño que compartía su pan, un hombre que ayudaba a un desconocido sin esperar nada, y cada pequeño acto encendía más la llama interior que ella llevaba. A veces, en noches silenciosas, cerraba los ojos y escuchaba el eco distante de aquel canto celestial, como si la Virgen le susurrara que siguiera adelante. Sofía no contó su experiencia a todos, solo a quienes sentía que necesitaban escucharla, a quienes llegaban a ella con el corazón cansado o las manos vacías. No hablaba con grandilocuencia ni buscaba seguidores, simplemente compartía lo que la había transformado, dejando que cada palabra brotara desde la verdad profunda que había conocido. Con el tiempo, sin proponérselo, comenzó a reunir a personas que buscaban consuelo y esperanza, y su pequeño círculo se convirtió en un faro silencioso en medio de la ciudad. Algunos decían que, cuando Sofía hablaba, su voz tenía una calidez extraña, como si quemara suavemente las cargas del alma. Otros aseguraban haber visto un brillo diferente en sus ojos. Ella solo sonreía, sabiendo que no era ella quien actuaba, sino la llama que seguía viva dentro de su espíritu. Y así, día tras día, Sofía caminó con humildad, llevando consigo la marca invisible de su encuentro sagrado, consciente de que el arrepentimiento no había sido su final, sino el inicio de una vida más verdadera.